Buenas tardes, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregando a nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un tema referente a la misión que tenemos en este mundo para predicar el Evangelio a los perdidos, para predicar a Cristo y a este crucificado y poder llegar a las almas que tanto necesitan de nuestro amadísimo Dios y nuestro amadísimo Rey. Fíjense en cómo está perdido este mundo, sumergido completamente en los pecados y en los designios de Satanás. Pero Dios nos ha dado la salvación desde antes de la fundación de los tiempos, como está escrito en el Pentateuco, en los profetas, en los salmos, que iba a venir el Salvador, que iba a venir el Cristo a libertar a su pueblo contra toda opresión del enemigo. Queridos hermanos, yo quería leer el texto siguiente, que está en el libro de Hechos, escrito por el doctor Lucas, en el capítulo 1, de los versículos 12 al 26, que dice lo siguiente: elección del sucesor de Judas. Veamos qué pasa en este pasaje. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Queridos hermanos, ellos volvían de predicar el Evangelio, venían por un camino que se llamaba de Olivar, que conectaba Jerusalén con el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Quiere decir, camino de un sábado era, por ejemplo, si yo estoy acá y no tengo auto para trasladarme a la congregación, ese caminar de un sábado era lo cerca o lo lejos que quedaba este camino que se llamaba Olivar. Veamos en el versículo 2. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Queridos hermanos, acá los 12 apóstoles iban a elegir por mandato directo de Dios al sucesor de Judas, porque no podían ser 11 los apóstoles, sino tenían que ser 12 apóstoles como Jesús había instituido cuando él estaba. Pero Judas Iscariote, que fue el que lo entregó, se perdió, se suicidó, y entonces ya en esa lista ya no eran 11. Perdón, ya no eran 12, eran 11. Entonces se tenía que completar la lista. ¿Para qué? Para poder mandar a los apóstoles de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Porque acá dice la espera y la misión. Tenían que esperar a que se completara el número de apóstoles que esperaban después de la muerte de Judas Iscariote, el derramamiento del Espíritu Santo y salir a predicar la palabra por todos los rincones de la tierra. Ese derramamiento del Espíritu Santo se dio en el próximo capítulo, en Hechos 2, donde todos hablaban en lenguas. Hablar en lengua no significa hablar cualquier cosa que la gente no entienda o que uno mismo no entienda, sino que Dios le da la sabiduría y la inteligencia a usted para que si usted no sabe nada de inglés y va a un país en donde no conoce el idioma, que es inglés, usted pueda predicar en inglés. Y entonces la gente que lo escucha va a escuchar la palabra de Dios. Eso significa hablar en lenguas. Y si usted, por ejemplo, habla castellano y va a un país como Inglaterra a predicar, usted tiene que poner un intérprete para que la gente pueda entender lo que usted dice, porque la gente no lo entiende. Ahora, si usted tuviera el don maravilloso de Dios que le da ese don maravilloso,
usted sí podría predicar en inglés a un pueblo que usted no conoce su idioma. Sigue diciendo, hablamos de la elección del otro discípulo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban en oración y ruego, en ayuno, pidiéndole al Señor que les dé sabiduría e inteligencia para poder elegir al sucesor de Judas Iscariote, que iba a ser el que iba a completar a los 12 apóstoles del Señor. Pero este apóstol tenía que ser elegido por ellos, no por Jesús, porque Jesús ya no estaba, ya había subido al Padre. Por eso ellos, dice que perseveraban unánimes en el aposento alto, perseveraban unánimes en oración, ayunaban, hacían ruegos, y eso es lo que tiene que hacer la gente hoy en día de todas las iglesias. Reunirse en los cultos de oración para perseverar unánimes, pidiéndole al Señor que sane nuestra tierra. ¿Lo estamos haciendo, queridos hermanos? ¿O nos estamos quedando en casa mirando por Zoom? No nos podemos quedar en casa mirando por Zoom. Tenemos que ir al lugar para perseverar unánimes. Acá la palabra lo dice. Todo, cuando llegaron, subieron al aposento alto. El aposento alto para ellos era sagrado porque era como una iglesia para ellos. Y es donde ellos se reunían y perseveraban unánimes, hacían ayuno y ruegos para que Dios les mostrara cosas que ellos no conocen. Queridos hermanos, ¿cómo queremos nosotros interceder por este mundo? Porque la palabra dice unánimes, todos juntos, no uno solo. Porque para eso, para perseverar unánimes, todos tenemos que tener un mismo corazón delante de nuestro Dios. Para que Dios escuche desde el cielo nuestras oraciones, ruegos, vea nuestro ayuno, vea nuestro corazón que estamos dispuestos a seguir perseverando por esto, entonces Dios sanará nuestra tierra de todo pecado y nos dará las cosas para que podamos salir a cumplir la misión. Seguimos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Queridos hermanos, si nosotros leemos las Santas Escrituras con nuestro corazón, vamos a descubrir que ya había dispuesto una persona para entregar a Jesús, para que Jesús fuera el Salvador de nuestro mundo. Aquel que por amor, nada más que por amor, dio la vida en una cruz. Queridos hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura en el Espíritu Santo por boca de David. Pues la boca de David habló, porque el Espíritu Santo habló en él, de que se iba a cumplir, de que el Cristo iba a ser traicionado, iba a ser crucificado, entregado a los hombres, castigado por nuestras iniquidades, y que por su llaga que él sufrió, fuimos todos curados de todo pecado. Hermanos, tenemos que orar para recibir el Espíritu Santo y poder entender las Santas Escrituras que acá se nombra en el versículo, ya les digo, 16.
Seguimos. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Claro, Judas fue contado entre los 12 y tenía parte en el ministerio de Jesús, porque él también salió en la época de Jesús de dos en dos a pregonar el evangelio por las aldeas y a sanar toda dolencia. Qué maravilloso el Espíritu Santo, primero tocando el corazón de Judas. ¿Y después qué pasó? Judas no entendió la obra que Cristo vino a dar a este mundo. Se envaneció su corazón porque era ladrón. No pidió el perdón debido para ser perdonado y no pudo cumplir la obra. Entonces se entregó a Jesús por el corazón que él tenía. Porque él tenía corazón inclinado al mal. Entonces, ¿qué hizo? Lo entregó. Fíjese que Jesús, cuando le dice a los discípulos, ¿no los he elegido yo a ustedes? Son 12 y uno de ustedes es diablo. Porque Jesús sabía, conocía el corazón de los hombres. Y entonces Judas Iscariote, que tenía el corazón malo, fue el que lo entregó. Entonces, después que Jesús fue crucificado, él se suicidó y quedaron 11. Entonces, por el mandato de Dios, tuvieron que elegir al sucesor de Judas Iscariote para que se completara el número que Jesús había elegido en un principio. Porque tiene un significado. Porque las columnas de la ciudad, de la nueva ciudad, de la nueva Jerusalén, cuando se cree el cielo nuevo y la tierra nueva, las 12 columnas que sostengan esa ciudad son los apóstoles. Sigamos. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus extrañas se desparramaron. Claro. Con la plata que robaba, con la plata que sustraía de la bolsa de los discípulos y de Jesús, porque él era el encargado de llevar la bolsa. Entonces, ¿qué hacía? No daba el dinero a los pobres, también a veces compraba comida para los discípulos, pero no cumplía con lo que Jesús quería, sino que él sustraía para su propio beneficio y con esa plata de iniquidad compró un campo. ¿Ve? Adquirió un campo con el salario de su iniquidad y después en ese mismo campo fue y se suicidó. Cayó de cabeza, dice la palabra, se reventó por la mitad y sus entrañas se desparramaron. Y dicen que los perros le comieron las entrañas. Qué muerte tan horrible que encontró Judas Iscariote por entregar a nuestro Señor. ¿Usted qué camino quiere seguir, hermano? ¿Qué camino quiere seguir? Yo le recomiendo que siga el camino del Señor, porque si no va a terminar como Judas Iscariote. Sin Cristo en el corazón, la gente no encuentra esperanza. Entonces, ¿qué pasa? Ese corazón está vacío de amor y se toma la peor decisión de acabar con la vida. Porque muchos dicen, me muero, total, ya descanso de todo, me saco toda la presión de encima. No, es peor, porque usted está matando a la creación de Dios, que es su cuerpo, que es el cuerpo que Dios creó a imagen y semejanza de Él, y Él se lo dio a usted, a su alma, para que usted transite en este mundo. ¿Me entiende, querido hermano? Qué importante y vital es tener a Cristo en nuestro corazón. Suicidándonos, nosotros mismos nos condenamos. Por eso, trate de dormirse en Cristo y no en el enemigo. Cristo le va a dar la vida eterna, el enemigo no le va a dar nada. ¿El enemigo dónde lo va a llevar? A donde él está condenado, porque Jesús ya lo venció en la cruz. ¿Y a dónde está condenado el enemigo? Al lago de fuego y azufre. Es ahí donde a usted lo va a llevar el enemigo. Seguimos, queridos hermanos. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua
Aceldama, que significa campo de sangre. Claro, la gente en esa época le puso un sobrenombre a ese campo, Aceldama, que era campo de muerte, campo de sangre. ¿Por qué? Porque murió uno ahí suicidado por traicionar al Señor. Queridos hermanos, es profundo esto, Es profundísimo lo que nosotros estamos tocando en este tema, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, que en su propia lengua el campo se llama Aceldama, significa campo de sangre. ¿Por qué de sangre? Porque ahí se suicidó Judas Iscariote, que fue el que entregó a Jesús. Pero esto de morir en la cruz ya estaba todo determinado. Si usted lee detenidamente las Santas Escrituras, va a encontrar que Jesús tenía que venir a este mundo a dar la vida por nosotros y que iba a haber una persona que lo iba a entregar. Queridos hermanos, ¿somos todos Judas Iscariote o somos todos Jesús? Porque si somos Judas Iscariote nos vamos al infierno. Pero si somos semejantes al Altísimo y a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener vida eterna. Piénselo bien, hermano, piénselo bien. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Queridos hermanos, el lugar de Judas quedó desierto y no había otro que tomara su lugar así nomás. No, tenía que ser elegido por Dios, y abajo dice: tome otro su oficio. Claro, tenían que elegir a otra persona en lugar de Judas Iscariote para que salga a predicar el Evangelio junto con los otros 11 discípulos. Y cuando Dios lo llame a ¿usted qué le va a decir? No, yo no quiero ir. Si en esa época a mí me hubiese tocado, para mí hubiese sido un gran privilegio. Pero cuando Dios nos manda y nos da los dones que el Espíritu Santo nos da para trabajar en su obra, nosotros lo primero que tenemos que hacer es, como dijo el profeta: heme aquí, mándame a mí. Y eso es lo que la persona que fue elegida, estoy seguro que lo dijo. Sigue diciendo: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Claro, Jesús se movía entre los discípulos y siempre estaban todos juntos, unánimes. Con Jesús también hacían ruegos, oraciones, hacían ayuno, hacían de todo. Es así como se tiene que mover la iglesia, hermano. Ir todos al culto de oración. Mire, yo no quiero hacer escarnio de esto, pero si en una congregación que son 400 personas, van 9 nada más, 8, 7 personas, ¿a usted le parece que están haciendo las cosas como Dios quiere? Me parece que la están haciendo como los hombres quieren. Lea, hermano, lea. Lea, escudriñe, pídale al Señor que le dé sabiduría e inteligencia para descubrir lo que el Señor quiere de nosotros. Porque si no vamos al culto de oración, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Y lea el capítulo 26 de Levítico, donde dice: maldiciones por la desobediencia. Pero nadie quiere tocar ese tema. Y yo lo tengo que decir, porque el Señor lo está poniendo en mi corazón. ¿Qué estamos haciendo del culto de oración, hermanos?
Pongámonos como corresponde en el lugar de los discípulos, que nos pongamos, tome otro su oficio, tome su oficio, hermano, y salga a predicar el Evangelio como Dios lo mandó. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Para ser discípulo de Jesús hay que bautizarse, ya sea el bautismo de Juan o el bautismo ahora en la actualidad. Porque dice, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. ¿Quién fue recibido arriba? Jesucristo. Por eso nos tenemos que bautizar, para que nosotros también, cuando nos dormamos y el Señor nos venga a buscar, también seamos recibidos arriba con el Señor en las nubes. Uno sea con nosotros testigo de su resurrección. Uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Claro, la persona que iba a ser elegida iba a ser testigo también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo junto con los apóstoles. Iba a tener esa enseñanza que Dios le dio a los discípulos y les abrió las Escrituras para que la comprendieran y salieran a predicar el verdadero evangelio de las buenas noticias. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Queridos hermanos, para todo hay que pedirle al Señor. Acá lo dice claramente, pero unánimes tiene que ser, todos en un mismo corazón. Todos. Está bien que usted ore en su casa, que usted entre en su aposento, cierre la puerta tras suyo y ore a su Padre que está en lo secreto, y su Padre lo recompensará en público. Pero a usted o recompense por lo que usted le pidió el Señor. Pero también ese pedir solo tiene que hacerlo también en el culto de oración con nuestros hermanos, para que baje de los cielos la bendición para todos nosotros. Todos tenemos que pedir, unánimes, pero hay que ir a la congregación. No hay que quedarse en casa sentados. Jesucristo estuvo crucificado en la cruz. Y hasta respetó el sábado porque resucitó un domingo. Muchos dicen que resucitó el domingo porque es el día que nos tenemos que congregar. ¡Mentira! El Señor Jesús nos resucitó el sábado. ¿Por qué? Porque Él respetó el día santo de Dios, que Dios santificó después de los 6 días de su creación. Y al 7º día lo santificó, que es el día sábado. Entonces Jesús, aún estando en estado de muerte, respetó ese día. Y entonces sí, al otro día, el domingo, resucitó. No sea incrédulo, sea creyente, hermano. No crea lo que le dicen los demás, sino que preste atención al Espíritu Santo de Dios para que usted sí realmente sea salvo. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Claro. Judas no pudo participar de esto porque cayó en transgresión. Traicionó a Jesucristo. ¿Y qué dice? Para irse a su propio lugar. ¿Por qué dice para irse a su propio lugar? Porque fue al lugar que Satanás quería, no al lugar que Dios quería. ¿Por qué? Por transgresión, por pecado. Porque no se durmió en nuestro Señor Jesucristo, se durmió en el enemigo. Y el enemigo, ¿dónde lo llevó? ¿A dónde va a ir después del juicio Judas Iscariote? Porque acá lo dice, para irse a su lugar. ¿A dónde? A su tumba.
todos los que no se duermen en Cristo también van a ser resucitados. Pero también está la muerte segunda. La muerte segunda significa que después del juicio, usted, si va al lago de fuego y azufre, esa es la muerte segunda. Piénselo, hermano querido. ¿Cuál es el camino que usted quiere seguir? Yo sé que a muchos esta palabra les duele, pero es la realidad. Yo les estoy predicando para que abran los ojos. Yo no, el Espíritu Santo que mora en mí es el que le está diciendo estas palabras para que ustedes recapaciten. Versículo 26. Entonces echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Queridos hermanos, gloria a Dios si usted es tocado para que salga a predicar el Evangelio, para que salga a salvar a las almas perdidas. Porque el apóstol Pablo dijo, hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Queridos hermanos, no nos cansemos de pregonar la palabra. No nos cansemos de predicar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero camino, la verdad y la vida. Jesucristo siempre está de cualquier manera. Él está esperando que usted dé el paso fundamental de su vida, que es salvar su propia vida, su corazón, su mente, su cuerpo, su alma, que es lo más importante que tenemos. Queridos hermanos, no se olviden, Jesús siempre está. Búsquelo. Arrodíllese, aunque no entienda lo que es una oración. Arrodíllese, pídale perdón al Señor con sus palabras y Él lo va a restaurar y lo va a sanar. Gracias por haberme escuchado, oramos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das todos los días. Tú eres nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial que nos lleva a la salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.